Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica confirmaron un alza del 10% en la factura para los meses de abril, mayo y junio, elevando las alarmas de consumidores, empresarios y comerciantes que advierten un impacto negativo en la economía y la competitividad en general del país. El titular de la CREE, Gerardo Salgado, el viernes anterior justificó en los precios de los combustibles, deslizamiento de la moneda y la programación con generadores de energía el ajuste del 10% en las tarifas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aplica a los usuarios finales. En el alza del 10% inciden otros factores, por lo que una baja en los combustibles no significan que las reducciones necesariamente serán del mismo nivel. Si alguien paga 1.000 lempiras por el servicio de energía, ahora cancelará 1.100 lempiras, explicó el funcionario. El aumento es para todos los segmentos, doméstico, comercial, industrial y todos los consumos, mientras los subsidios el gobierno anunció que los mantendrá para familiares de escasos recursos económicos. Del lado de la empresa Energía Honduras, operador comercial de la ENE, aguarda la comunicación oficial del nuevo pliego tarifario para aplicarlos a la factura, indicó. Un panorama complicado y nada agradable para el empresario nacional que rechazó el reajuste tarifario. Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, lo calificó de inaceptable. Esa decisión resta competitividad a las empresas y encarecerá tanto los productos de exportación como para el consumo interno, indicó. La medida traerá un efecto cascada y es un retroceso cuando se creía que el 2019 sería de crecimiento para la micro, pequeña y mediana empresa y el fortalecimiento del emprendedor, señaló Menotti Maradiaga, presidente de la Fundación de Cámara de Comercio e Industria de Honduras, Fede Cámaras. La crisis de la ENE nos está volviendo un país consumidor e importador, no productor, y lejos de haber una mejora en la economía, crecerá el desempleo y los hondureños seguirán migrando a Cotó. Para la Defensoría de los Consumidores ADECABA, liderada por Adalí Díaz, es penoso que el rescate de la ENE pase por el eslabón más débil, que son los consumidores de energía. La CREE, como responsable de la medida, se pasó las trancas al dar un severo garrotazo en el recibo de energía eléctrica, pues se esperaba un incremento de entre 5 y 7%, como algunos sectores preveían. El rescate financiero de la estatal eléctrica es el hándicap que el Fondo Monetario Internacional puso de relevancia para la firma de un acuerdo stand-by con el gobierno de Honduras, con cuyo gabinete económico tiene previsto reunirse el 12 de abril en la ciudad de Washington, donde presentarán el programa monetario y el plan de rescate financiero de la ENE. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo juntos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es 2 de abril. Vamos a hablar de este trancazo del ENE que le han pegado al pueblo, nos han pegado a los hondureños. Está don Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad. Bienvenido. Mucho gusto, licenciado. Un placer para todo el pueblo hondureño. Un saludo cordial. El tesorero de este ENE, don Ángel Hernández. Mucho gusto, licenciado. Gracias por el espacio que nos está dando. Y don Walter Suazo, secretario de Comunicaciones de este ENE. ¿Cómo está, don Walter? Mucho gusto, licenciado. Honrado de la invitación y saludos a todo el pueblo hondureño. Bien. De verdad que la gente está sorprendida por este incremento. Don Juan Carlos, ¿qué piensa de esto? Bueno, definitivamente tenemos que verlo con mucha preocupación. Este es un tema muy sensible, ya que después de estar viendo cómo también los precios de los combustibles van para arriba, ahora nos están dando el zarpazo con lo que es la energía eléctrica. Y en esto debemos de estar claros. Se habla de un nuevo incremento del 10%, pero sí, nosotros nos damos cuenta en realidad qué es lo que significa este nuevo incremento. Nos recordaremos que hace 6 meses exactamente nos aumentaron 18% y hace 3 nos rebajaron 2, ahora nos aumentan 10, lo que en realidad significa que en el término de 6 meses lo que estamos teniendo es un incremento del 26% acumulado. Algo que si nosotros revisamos los precios del petróleo hace 6 meses, les faltaría todavía llegar más o menos a
12, 13 dólares más el precio que tenía el petróleo en aquel entonces para aumentar 18%, y hoy lo que tenemos, 13 dólares menos, están queriendo aumentarnos 10%. Un 26% de incremento acumulado es algo bastante fuerte para la economía hondureña. Y si nos recordamos en esto, ¿en qué nivel de desarrollo estamos como país? Comparándonos con el resto de los países centroamericanos, nos damos cuenta que Honduras tiene los ratings de desarrollo social, de desarrollo económico, de pobreza, los más nefastos en los países centroamericanos. Y tenemos, tal vez no la tarifa más alta de Centroamérica, porque realmente estamos más o menos en la media, pero siendo el país más pobre de Centroamérica, no podemos llegar a compararnos en estas cifras que se manejan por las autoridades del país. Es lamentable que realmente más adelante vamos a platicar un poco sobre realmente cuáles son las razones que nos tienen en este momento y que a la larga nos preocupan, porque esto es igual que dije antes, los precios de los combustibles es la mejor excusa para que todos los productos y servicios que tenemos y que consumimos a diario todos los hondureños vayan al alza. O sea, esta es una espiral inflacionaria. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? Definitivamente que sí. Y yo no le voy a echarle la culpa a los empresarios. El empresario trabaja para ganar, trabaja para seguir desarrollando su industria, su actividad comercial. Y si mis costos aumentan, yo lo que tengo que hacer es trasladarlo. Y eso es lo que usualmente sucede en nuestro país. Yo siempre he dicho que la economía en nuestro país, la actividad comercial, se basa no en el aspecto de demanda-oferta, sino que sencillamente en lo que son los precios de estos carburantes de la economía, donde si a mí me cuesta más algo, yo lo multiplico y lo sumo. Y eso, recordemos que todas las ganancias están en base a un porcentaje de utilidad. Por lo tanto, es solamente una escalada inflacionaria la que nos viene a nuestro país, y eso es lo más lógico que puede pasar, máxime cuando las autoridades correspondientes no tienen a bien entender las situaciones que nos llevan a esto. La Coalición Patriótica ha venido ya prácticamente exigiendo desde hace mucho tiempo lo que es el que las autoridades tengan una política energética que nos den la posibilidad de tener acciones precisas y en los tiempos adecuados antes que vengan situaciones como estas, que a la larga, mire, los combustibles ya estamos a prácticamente 2 lempiras y fracción para llegar a los 100 lempiras. La superior, y esa es una barrera que cuando lo pasamos o nos acercamos... Ya habíamos llegado a los 100 lempiras, acuérdese. Ya habíamos llegado, precisamente cuando nos dieron el alza del 18%, esa fue la excusa de que los combustibles, y en este caso el búnker incluso, había llegado a precios muy altos. Ahorita no estamos ni a los 100 lempiras todavía, sin embargo nos están recetando el 10%. Entonces, esas son las cosas que no entendemos claramente, porque sea como sea, si bien es cierto, quisiéramos poder revisar y ver toda ese cálculo de la nueva tarifa, pero en realidad hay situaciones en las cuales la frialdad de los números no tienen congruencia con la pobreza del pueblo hondureño. Bien, don Ángel Hernández y don Walter Suazo, ustedes están dentro del ENE, son parte del sindicato fundamental. ¿Qué piensan ustedes? Sí, licenciado, gracias por la oportunidad. Nosotros como sindicato ya hemos propuesto en la mesa del diálogo, nos hemos reunido con el ministro Tábora en el sentido de que a él lo nombraron para diseñar... Quiero aclararle algo. ¿Y ya lo nombraron? Bueno, yo tengo entendido que sí. Pues yo creo que no. Como que solo es de oída. ¿Y por qué se ríe? Porque aquí todo es así. Se dice y ya está hecho. No lo han nombrado. Bueno, dentro del sector del gabinete económico. No. Otra cosa, yo no entiendo cómo es que traen a Tábora de Washington. O sea, no hay nadie aquí, pues. No hay otro que pueda hacer eso.
Y el embajador está O sea, allá y aquí, entonces o sea, no hay embajador. Eso no puede ser. Pero le cuento, no lo han nombrado. Dicen que Jesús Mejía, Roberto Ordóñez y los otros no le paran bola por eso. Que Juan Orlando no lo ha nombrado. Bueno, Averigüe. en ese Y se tema... acuerda de mí, ¿oyó? Ok, gracias. Bueno, nosotros hemos estado esperando de esta comisión que se ha formado, licenciado, para proponerle al gobierno una solución macro, definitiva al problema que atraviesa el ENE, que no es de hoy, de ayer, sino que de décadas atrás, la deuda que arrastra, por los subsidios que ha tenido, por los precios de generación de contratos que ha hecho con los generadores privados que están sobrevalorados o la ENE no los ha trasladado esos precios reales al consumidor. Entonces esto ha venido a darle con el tiempo, a someter a la ENE a una crisis financiera. Y nosotros hemos dicho que realmente hemos puesto también en la mesa del diálogo que no solo es la salida de la tarifa, es la salida del rescate del ENE también. Que hay otros actores, hay otros elementos, otros componentes como los generadores, que cuál es lo que van a aportar ellos en tal sentido de la recuperación del ENE. Entonces nosotros hemos valorado muchos puntos para que miremos verdaderamente un plan integral de rescate del ENE. Entonces, en este caso se ha aumentado el 10%. Este 10% no es por el alza del combustible, no es por el deslizamiento de la moneda, es por el costo de transmisión que se ha elevado. Recuerde que todo se ha diseñado en base al dólar, no en base al empira. En su momento escuché al ministro Tábora decir que los contratos que se tenían hasta hoy, había sido una mala decisión de haberlos pagado en moneda extranjera y no en moneda que circula en el país como el empira, porque eso tendría un precio estable. Sin embargo, ahora tenemos que pagar el deslizamiento de la devaluación de la moneda del empira contra el dólar. Y entonces eso viene a repercutir también en lo que es el déficit del ENE. Walter. Ya lo decía nuestro amigo y compañero aquí panelista, ¿verdad? El hecho de que es un tema muy sensible, el pliego tarifario, ¿verdad? La población tiene que tener bien claro que este incremento del 10% a la tarifa aplicada a partir del 1 de abril del presente año no es lo último tampoco, licenciado, que le hace falta para llegar a la tarifa real, ¿verdad? Que debe cobrar la ENE. Nosotros tenemos unas barras gráficas ahí, no sé si más adelante se la envío para que la podamos presentar de manera empírica, ¿va? Como trabajadores nosotros lo hemos hecho así, pero viendo el pliego tarifario que ya salió a la luz pública ya el día de ayer y oscila entre los valores que más o menos nosotros hemos hecho, ¿verdad? Del incremento de la tarifa del 4.80 que estaba el mes anterior a ese incremento del 10% y según el cálculo que nosotros habíamos sacado que quedaba la tarifa en 5.28. Viendo el cuadro del pliego tarifario que sacó la CRE, anda entre 5.24 y 5.32, según los cálculos que ellos han hecho en ese sentido en cuanto al incremento, ¿verdad? Aparte de eso, hay que tener en cuenta, tal y como lo decía Ángel, ¿verdad? Que este incremento al pliego tarifario, por los momentos, es directamente a las pérdidas, a todo lo que ha absorbido la ENE en cuanto a sus pérdidas en la transmisión y en todo lo que conlleva el alumbrado público, a los subsidios que la ENE absorbe, a los bonos que se han estado dando, que aproximadamente en 2 años la ENE ha absorbido 15.000 millones de lempiras en 2 años, en todas estas pérdidas. Entonces, basado a esto, tenemos entendido nosotros que es este incremento a la tarifa por estos momentos.
Bien, aquí el presidente Hernández debe decir por qué aumentaron la luz. Es la verdad. Traen a Marlon Tábora, que era embajador en Washington. ¿Y qué va a ser? ¿Embajador en Washington o gerente del ENE? Expliquen eso. Y como se estrena Marlon Tábora es con este trancazo a la energía. Aquí está poniendo Reinaldo Sánchez del Partido Nacional. Y Reinaldo, estás equivocado. Para tu conocimiento, Reinaldo, EH no pone los precios. Ya va a explicar aquí don Juan Carlos quién pone los precios. Dejen de echarle la culpa a EH. Nos van a meter una demanda internacional y nadie de estos políticos va a hacer nada. Ahora es que le quieren echar la culpa a EH. Si EH no pone los precios, ¿o estoy equivocado, ingeniero? Está totalmente en lo correcto. EH solamente está trabajando en el manejo. Es que mi productora me dice, yo sé que es la CRE, pero no es EH. Es la CRE que está conformada por tres comisionados. Solo déjeme decirle esto. Y a los políticos, Reinaldo, el Partido Nacional le aumentó a la luz hoy. Juan Orlando y todos ustedes deben ver qué hacen. Y Marlon Tábora o lo dejan en Washington o lo ponen aquí y denle poder. Porque en ENE nadie le hace caso. Nadie le hace caso. ¿Saben qué dicen? No, y si no tiene nombramiento, no tiene. O lo dejan en Washington porque usted no puede. Yo no puedo estar aquí y irme para otro canal. O estoy aquí o está aquí o estoy en el otro haciendo lado. bien las cosas. Por eso. Pero no puede estar en Washington aquí. Lo primero que es Marlon Tábora, incrementaron a la luz. No, Reinaldo, EH no ha incrementado la luz, ustedes la incrementaron. Explícame, ingeniero. Oiga, mire eso, gran injusticia que hace parte de la población hondureña que debe pagar el alto costo de la energía eléctrica. En mi suma bien simple, es injusto que EH no dé la respuesta. El gobierno, Reinaldo Sánchez, usted que es el presidente del Partido Nacional, dé respuesta. EH solo cobra lo que ustedes ponen. Aquí el ingeniero le va a explicar al presidente del Partido Nacional. ¿No sabe el presidente del Partido Nacional que no es EH el que puso las tarifas? Ingeniero, explíquele, por favor. Bueno, recordemos que hasta hace poco, precisamente, este gobierno fue quien creó la CRE. La CRE es la Comisión Reguladora de Energía, que por cierto, si lo buscamos en el recibo de pago de la energía todos los meses, ahí está un pago de 51 lempiras para la CRE. O sea, a los comisionados que nos están dando hoy la tarifa, no es la EH, la CRE, nosotros le pagamos por aparte todavía, ni siquiera sale de los bolsillos del gobierno. Y cuando decimos esto, es que ayer salieron a la palestra pública los comisionados explicando precisamente de dónde salía la tarifa y ellos fueron bien claros. 3 condicionantes específicas: tipo de cambio, costos de transmisión y lo que es el manejo de la matriz de producción. Cuando vemos esto, EH no tiene nada más que ver con lo que es la administración de los dineros que pagamos los abonados y sencillamente la búsqueda de bajar las pérdidas. Pero la pérdida sí es en cierta forma, hasta cierto punto, algún tipo de condicionante que hace que tengamos que reclamar a EH, pero no es la culpable de esta situación de las altas tarifas de la energía. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente, ayer mismo lo dijo uno de los comisionados de la CRE, las pérdidas que se tienen por transmisión están en la tarifa ya contempladas al 15%, nada más. Si tenemos pérdidas que EH no ha recuperado o no ha bajado, porque en este momento andamos más o menos en 30 puntos de pérdidas, sencillamente lo está absorbiendo la ENE. Entonces, ¿cómo es posible que la EH sea la culpable? No es cierto. Estamos muy claros. Ahora, ¿de dónde vamos a entender? Y podemos creerlo, que el señor Sánchez esté defendiendo lo indefendible. Él es miembro del partido que está en el poder, a la fuerza o no, está en el poder. Y en este caso tenemos que entender que él debe defender. ¿Pero qué va a defender cuando la coalición patriótica, en el año 2012, cuando comenzaron a verse cómo se cambiaba la matriz de producción de térmica a renovable,
la coalición en pleno llegó al Congreso Nacional ese día de la aprobación de contratos de productoras renovables, precisamente a decirles que no aprobaran esos contratos y porque eran leoninos y que lo que iba a suceder es lo que está sucediendo hoy. Por lo tanto, el que era presidente en aquel entonces del Congreso Nacional es el señor Juan Hernández. El día de hoy, él es el real culpable de que tengamos estos precios altos. ¿Y por qué? Porque a pesar que se le advirtió que nos iba a suceder lo que está sucediendo hoy, los aprobaron en contubernio con el gerente de aquel entonces de la ENE, el señor Martínez Lozano. Con la excusa que necesitábamos urgentemente cambiar la matriz energética, la matriz de producción de energía, porque la energía renovable era más barata y menos dañino al ambiente, aprobaron esos contratos, donde la mayor parte de los dueños de esas empresas son los mismos de las térmicas. Son los mismos. Por lo tanto, es un paquete jugoso el que se jugaron hace 7 años y que hoy el señor Juan Hernández sigue diciendo así, entre líneas, sí, vamos a negociar los contratos con las generadoras, cosa que no lo hacen. ¿Será porque algunas de las autoridades están metidas en esos negocios? Creemos que algo pasó para que no hicieran caso a lo que les advertimos en su momento y que a la larga hoy nos está tocando a todos nosotros los hondureños, quieren que nosotros lo paguemos. ¿Qué significa esto? Esos son contratos aprobados por el Congreso Nacional y hoy, ¿quién los va a votar? ¿Quién los va a cancelar? ¿Quién los va a rescindir? Si saben que si los cancelan, no tienen demandas porque ellos los aprobaron a sabiendas de todo lo que iba a suceder. Entonces, el culpable real es Juan Hernández cuando estuvo en el Congreso. Lo repito y si quieren, le pido a todos los medios de comunicación que vayan a sus archivos cuando sucedió eso. Y les dijimos, no lo aprueben. Hoy lo estamos pagando todos nosotros. ¿Y cuál es este plan de rescate de la ENE? ¿Cómo lo van a lograr? No hay otra forma. Si no pueden cambiar los precios de generación de energía, no hay otra forma que mediante tarifa. A menos que tengamos un genio de la lámpara que nos cambie otras situaciones, cosa que no existe solamente en los cuentos de hadas. Fernando Arteaga, ¿dónde está Fernando? Contame. Fernando. Bueno, bien, buenos días, licenciado Raúl Vallares. Bueno, nos encontramos aquí a la altura de la colonia El Carrizal. Puede observar usted estas personas que vienen caminando, van entrando a Tegucigalpa por este sector de la carretera al norte. Vienen desde La Esperanza e Intibucá a realizar diferentes jornadas de protesta. Pero rápidamente vamos a hablar aquí con las personas que vienen. Caballero, cuéntenos cuál es el motivo de la llegada de ustedes aquí a Tegucigalpa y por qué vienen a protestar. Bueno, muy buenos días. Nosotros venimos desde La Esperanza, Intibucá. Somos comunidades indígenas que pertenecemos a la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, SIN. Venimos, una es para que se consolide una refinanciamiento que tuvieron los compañeros indígenas que cultivaron las tierras y perdieron todos sus cultivos y han perdido todas sus cosechas. Incluso para esta temporada que toca volver a cultivar, no hay dinero para que ellos vuelvan a cultivar. Ya se sabe de que nosotros los compañeros indígenas vivimos de la tierra. Entonces queremos que se los consolide todas esas deudas porque los quieren desalojar de sus tierras, las financiadoras les quieren quitar su tierra. Venimos también en otra por decir no a la deforestación también, porque los están talando nuestros bosques, no solo en el departamento de Intibucá, sino que en todo Honduras los están talando, están dando licencia a lo loco para que los estén cortando nuestros bosques. La otra es también libertad a los presos políticos, a los 6 presos políticos que tenemos de Yamaranguila, de La Esperanza, Intibucá, del Zapote, donde los metieron presos por defender la tierra.
Y también venimos también en respeto del convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Sí, amigo, van a estar protestando en el Estivis. Ahorita yo creo que los trasladamos para Casa Presidencial porque tenemos que ir a exigir todas estas cosas que traemos como pueblos indígenas. Sí, vienen caminando desde la... Venimos caminando en una peregrinación muy grande. Yo creo que en este trayectorio, en esta semana, se van a estar sumando demasiados, mucho más compañeros para seguir en los planes de lucha también. ¿Cuántas personas vienen y cuántos días van a estar aquí? Venimos ahorita como 550 personas y no sabemos, yo creo que este es indefinido también, porque hasta que los escuchen y lleguemos a un acuerdo, vamos a seguir estando aquí. Y por el tema de la energía también, amigo. Y también venimos por el tema de la energía y también venimos también por el tema también del medio ambiente, de cuidar lo que se llama los recursos naturales, en defensa de la vida y en defensa del agua. ¿Cómo ven este incremento ustedes a la tarifa de la energía? Estamos mirando de que cada mes le están incrementando y una de las cosas es de que los están molestando nuestros bolsillos a nosotros como pueblo. Los más afectados somos las mujeres, los niños y los jóvenes, porque somos los que tenemos que mantener muchos de nosotros a nuestra familia trabajando en la tierra. ¿Cuál es su nombre, amigo? Cristian Castro. Ok, Cristian Castro. Vamos, licenciado, a continuar mostrando estas imágenes de la gran cantidad de personas que vienen desde la Esperanza Intibucá. Vienen caminando según lo que nos ha mencionado el joven Cristian y bueno, vamos a tratar de continuar dialogando aquí con estas personas para que nos digan sobre este motivo de protesta, señora. ¿Es necesario, lo ven usted, venir aquí a Tegucigalpa a protestar? Sí, nosotros venimos porque nosotros tenemos una necesidad que no tenemos dinero para trabajar y queremos con esos condones un préstamo que hemos sacado y por la sequía que nos han... Muchas gracias. Bueno, con estas imágenes y con estas reacciones de estas personas que vienen aquí a la capital de la República, desde La Esperanza, Intibucá, a protestar por diferentes exigencias que tienen ellos hacia el gobierno de la República. Ángel y Walter, ¿cómo ustedes los del sindicato qué piensan? Sí, nosotros realmente pensábamos que con el incentivo a cambiar el mercado energético en el sentido de combustible a energía limpia, iba a favorecer al pueblo hondureño. Pero ahora es más cara la energía. Sí, a eso voy, en decirle que, por ejemplo, tenemos la generación solar a un precio que oscila entre 17 y 15 centavos de dólar. La eólica anda por ese mismo valor, 14, 15 centavos de dólar. Entonces está por encima de lo que es la generación térmica, que anda en 11, 12, 13 centavos de dólar. Más los incentivos, sí. Más los incentivos. Y fíjense que mire, el ENE ha venido absorbiendo, inclusive ha servido para también como amortiguador de estos generadores. En el caso de, por ejemplo, que nosotros no podemos meter la generación estatal, lo que es el Cajón, Río Lindo, que alcanzan el 21% de la generación a nivel nacional. Todo eso causa un desbalance en la parte financiera del ENE, porque si nosotros estamos de acuerdo que si se liberan los mercados, que la ENE también compita a iguales condiciones que los generadores que hoy están, los eólicos, los térmicos. Y nosotros decimos, bueno, que la ENE entre con un precio monómico de generación más bajo. Si hoy el kilovatio hora en generación del Cajón y Cañaveral Río Lindo vale 4 centavos de dólar puesto al medidor, entonces decimos nosotros, bueno, que se incremente a 8 o 10 centavos de dólar y nosotros competimos con los generadores. Entonces, y esa es una forma también, licenciado, de que nosotros, la ENE pueda salir de la crisis que atraviesa, que no sirve de amortiguador esta generación estatal para que entren los generadores. Fíjese que el despacho, por ejemplo, debe ser económico,
no debe ser amarrado así como está hoy, en el sentido de que como la generación solar y la eólica no son estables, esas son las primeras en entrar al mercado. Son las más caras. Entonces, y dejamos, por ejemplo, la energía estatal sin que entre al mercado, sin que entre al despacho, y eso viene a crear un desfase económico y que eso, el kilovatio hora, sea mucho mayor que lo que nosotros pretendemos, en el sentido de que la generación, que el ENE debe de competir a precio de mercado, a un precio monómico de generación, y que le permitan a ellos, a la ENE, cobrar su energía, su producción de generación. Nosotros como organización hemos hecho los valoramientos en cuanto a lo que decía el ingeniero. Por ejemplo, el tema de DEH, que es un tema global, el tema de distribución lo llamamos nosotros. Es en realidad esa problemática, hablando de la problemática energética, de todo lo que es la ENE o el país, solo es un 30%, licenciado. Un 30% dentro de esa problemática. El 70% del problema lo tiene la generación. Así es. ¿Verdad? Lo tiene la generación. Nosotros en reiteradas ocasiones lo hemos dicho, pues el hecho de que primero pusimos un amparo como trabajadores, anduvimos en las calles, pusimos hasta amparos, recursos y todo para que no pasara la Ley General de la Industria Eléctrica. Hoy, que ya a través desde el Congreso se legisló, que ya fue aprobada, que ya está en funcionamiento, parte de eso el mismo reglamento de la CRE, que sale de esa misma ley para hacer esos incrementos a la tarifa. Hoy que ya está en función esa ley, ahora es una exigencia que nosotros hacemos como trabajadores para que en verdad se liberalice el mercado energético, para que la ENE entre a competir, tal y como lo decía Ángel, para poder ver en realidad si es cierto. O sea, no es lo mismo tener una energía variable como la solar, como la eólica, que la tiene que poner en función usted en el transcurso del día, que haya sol, que haya aire, ¿verdad? Porque esa energía no la puede guardar. Y si hay alguna manera de guardarla, tengo entendido que es demasiado caro en este país hacer ese tipo de incremento, de hacer ese tipo de pagar para que esa energía pueda ser envasada, por decirlo así, tal y como ocurre en el embalse del Cajón. ¿Y Marlon Tábora qué les ha dicho a ustedes? Bueno, ellos llevan dentro del sector o el gabinete económico. ¿Ya reunieron con Marlon ustedes? Aguilar, el presidente Aguilar ha tenido 2 reuniones, tengo entendido ya con él, y se está trabajando en eso. En las declaraciones que yo escuché ayer al ministro Tábora, hablaba que de igual manera este incremento no tenía absolutamente nada que ver con el sector, con lo que se está trabajando en los 2 meses o en los 60 días que se dieron para la recuperación de la ENE, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo claro también. Se supone que al cambiar la matriz energética en el país, ¿verdad?, por una energía renovable, era para eso, era para que al final llegara al bolsillo del consumidor, ¿verdad? Y aquí nosotros lo que hemos notado es que al cambiar la matriz a quien se ha beneficiado es al mismo sector, tal y como lo decía el ingeniero, el mismo sector que manejaba también las térmicas, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esto, que si este incremento actual es por las pérdidas que absorbe la ENE, o sea, 3 meses más adelante o 6 meses más adelante, podemos ver que si el búnker va a la alza o que si la moneda va en su deslizamiento, va a haber otro incremento que ya no tiene que ver con el pliego tarifario. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Nosotros desde lo interno impulsamos a EH, que si bien es cierto es el 30% de la pérdida de la problemática energética, pero también hemos estado impulsando que se instalen los medidores, que se haga una macromedición desde EH para los altos consumidores, porque mire cómo son las cosas. El 80% del consumo de la energía lo absorbe el 20% de los clientes de EH, o sea, los altos consumidores. Entonces, desde ahí nosotros hemos estado impulsando que se instale esa macromedición para poder absorber el 80% de los clientes, es 1.300.000 habitantes que son los que consumen energía. Entonces, las pérdidas mayores nosotros en cuanto a ese 30% lo estamos teniendo en el mediano y en el alto consumidor.
Ingeniero. Miren, el señor Marlon Tábora ayer dijo algo como que estamos pagando las consecuencias del pasado. Y es cierto, lo que ya dije antes es la realidad. ¿Y qué sucede con esto? Pero para usted, ¿cuál es el pasado? Haber aprobado precios altísimos en estos contratos de generación. ¿Y por qué digo eso? Porque luego nos damos cuenta que si en algún momento tratamos de liberar... Solo quiero preguntar algo. ¿Y Marlon Tábora sabe del tema del ENE? Él es más economista que entendedor de lo energético. Pero también cualquiera puede decir, yo soy arquitecto, ¿qué sé yo de energía? Pues pasamos estudiándolo, pasamos en pláticas para entender todo este asunto desde hace muchos años con la gente que sabe, con la gente del CIMEC, por ejemplo. Entonces, uno llega a entender muchas cosas, pero yo me imagino que el señor Tábora está que no sabe qué hacer, porque la realidad, si se ha reunido, por ejemplo, con Aguilar, el presidente del STN, lo hace como presidente del STN o como parte de EH, porque lo que quieren hacer es tratar de ver, y eso es lo que está sucediendo, tratar de ver cómo le echan la culpa a EH. Pero ¿qué sucede con esto? Recordemos algo. Esa EH, todo le quieren echar la culpa, todo la culpa es H. Es que es el perro más débil. Sí, pero le interrumpo, ingeniero. Recuerde que somos un Estado de Derecho y lo que decía el licenciado Valladares al principio, o sea, yo entiendo que como Estado de Derecho hay un cuidado específico a la seguridad jurídica. Claro. Y no van a venir a estas alturas los mismos congresistas que impulsaron y apoyaron esa ley a venir ahora a derogarlo así de la nada. Y le digo algo, o sea, EH y el gobierno no tienen un contrato firmado, tienen acuerdos y por eso es que no han llegado. Y la problemática que se armó a lo interno de EH, que para el pueblo no es desconocido, el poder hondureño contra el poder colombiano, peleando adentro de la misma EH, y eso nos ha venido a retrasar. Acuérdense que dentro de EH habían personeros del gobierno, Corrales, Banco Atlántida, estaban dentro. Y como comenzó a haber un pleito interno, quedaron ahora solamente los colombianos. Ahora como solo están ellos, echémosles todo, porque antes no se lo echaban de esa misma forma a EH, porque tenían que ver con gente cercana al gobierno. Entonces, entendamos, esta es una telenovela de la cual no nos están dejando ver la realidad del asunto. Miren, ¿qué es cualquier persona que está dentro de la generación? Le encantaría, fenomenal sería que liberaran el mercado. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos ya tienen un contrato a 30 años con el gobierno, con la ENE. ¿Y qué significaría eso? Que ellos, los excedentes que ellos tengan o lo que tengan, los podrían vender a precio sumamente bajo. Y así todos los altos consumidores principalmente se pegarían a la producción de ellos, dejando a la ENE ahorcada porque le tocaría pagar lo que está contratado a la fuerza. Y entonces sencillamente ellos ganarían con la ENE y ganarían con los que le estuvieran comprando directamente. Entonces a la larga, toda esta situación se da porque tampoco podemos dejar morir a la ENE. Eso es cosa que lo dicen los mismos personeros del gobierno. ¿Por qué no lo pueden dejar morir? Porque la ENE es la que se le pega todo de los grandes beneficios que tienen todos los demás. Y lo voy a decir así, todos los generadores son los que son más beneficiados en este asunto, pero nadie habla de ellos. Nadie habla de que la culpa la tienen los que le dieron a ellos esos contratos. Nadie habla de que los precios altos son por las generaciones altas. ¿Cómo es posible que en todos los países de Latinoamérica principalmente, y no digamos en el viejo continente, estén pagando energía renovable a precios de 6 y hasta 9 centavos de dólar? Y nomás en Centroamérica, ingeniero. Aquí nomás, correcto. Y aquí estemos pagando el doble y hasta más. Porque cuando es hora pico, ese 18 centavos se suma hasta 20 y 21 centavos. Sí. Y recordemos que es cierto, entendemos la parte técnica.
los renovables no siempre tienen las mismas condiciones y que por eso tienen sus picos y que tienen sus lagunas de generación, etcétera, etcétera, que no lo pueden acumular, perfecto. Pero este es un negocio más como todos. Si yo pongo una pulpería, a mí no me van a dar incentivos como estos. Y hay que estar claros que cualquier contrato que aprueba el Congreso Nacional debe de ser para beneficio del pueblo hondureño, no para los de los contratistas. Correcto. Y ahí está el problema grande. Y yo solamente quisiera que un día de estos, dijo el señor Tahora, que ya tenía un plan de rescate diseñado. Quisiéramos conocerlo. Pero primero, primero que lo nombren también. Porque ahí en la ENE no le paran bola. El señor Hernández agarra cualquiera, le dice, hazme esto, no le importa quién es, cómo es, ni nada. Él lo tiene trabajando en esa forma para que le muestre algo. Yo quisiera ver cómo es ese rescate sin que se dañe al pueblo hondureño, porque el pueblo no es el responsable de esta situación. Explíqueme algo, arquitecto. Miren, traen una empresa colombiana. Esos colombianos gastan no sé cuántos millones de dólares. El único contrato de 7 años. ¿Qué cosa, verdad? Todos son de 30. Ese es de 7 años. Ok, pero no ahora, está sujeto todavía. Ahora los políticos le quieren echar la culpa a EH de todo. Ellos solo cobran lo que los mismos funcionarios públicos les dicen, los de la CRE. Sí. Correcto. Así ¿Es así? Sí, de hecho yo ayer hablé con un ingeniero. ¿Y por qué le quieren echar la culpa a EH? Ahí está el presidente del Partido Nacional diciendo que la culpa es EH. De hecho yo ayer, licenciado, hablé con un ingeniero de EH para ver el tema del incremento y todo, y él me dijo, no, tenemos que esperar, Walter me dice, que nos manden el pliego tarifario para poder ir haciendo el ajuste al cobro. Así es. ¿Verdad? Entonces, lógicamente, EH ¿de dónde? Si es que ya la ley lo dice. Y aquí tenemos que esperar todo. O sea, nosotros hemos pedido, ayer me preguntaba un periodista, pero es que ustedes dijeron como Estené que iban a solicitar a la CRE que no hubiera aumento. O sea, sería una utopía, pues, o sea, decir nosotros que no va a haber aumento si estamos sujetos al deslizamiento de la moneda y al incremento del búnker. Y yo le tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo está el asunto de las deudas con la ENE? ¿Cómo está el asunto de que uno de los grandes deudores de la ENE es el gobierno? ¿Cómo está? Sí es cierto, licenciado. En ese sentido, la ENE, por ejemplo, debe la factura que debe primero a los generadores, anda por 10.000 millones de lempiras. La deuda general anda en 57.000 millones. 57.000 millones. Casi 60. Pero uno de los mayores deudores con la ENE es el Estado. Es el gobierno mismo. Es el gobierno mismo. Entonces nosotros lo que vemos es que ellos paguen. Se había llegado a un acuerdo para que todas las secretarías de Estado hicieran efectivos sus pagos porque tienen su presupuesto. O sea que quieren que nosotros les sigamos pagando la energía que ellos consumen. No, había unas compensaciones porque tanto, por ejemplo, las alcaldías en el sentido, ellos cobran un canon por los postes que están en los parques o las vías públicas. Entonces, había una forma de compensación. Entonces, y eso mejor que nos cobren a nosotros y que nos paguen. Pero ahí hay un pago de peaje. Sí. Hay un pago de peaje que lo pagamos nosotros. Nosotros los consumidores, en la tarifa de la energía, hay un pago de peaje ya por el manejo de toda la energía, por estos postes, por estos cables, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cuando uno tiene un mercado clarísimo, transparente, es que si yo debo algo, lo pago, si alguien me debe, me paga. Y si es entre las mismas personas, usted págueme que yo le pago. Y no esas cosas que hace que después digan, es que como yo les tengo que pagar tal cosa, no me paguen esto. No es posible. Esto es lo que han estado tratando de trampear para generar esta situación confusa en lo que es las tarifas de la ENE. Ingeniero, pero recuerde que se concertaron en octubre del año pasado 8 puntos. Gobierno, banco, empresa privada y todo. Dentro de esos 8 puntos, que es lo que entiendo yo que está manejando el gabinete económico a través del ministro Tábara, o sea, se van dando todo ese tipo de puntos, revisión a los contratos, recuerde, a los contratos con los generadores, revisión a EH, la readecuación de la deuda, de la mora de la ENE. Pero yo entiendo... Revisión no significa reacomodo de deuda, readecuación de nada. Mi pregunta aquí, licenciado ingeniero, es, o
sea, estábamos viendo en cuanto al tema de H, como que le están cayendo, tampoco nosotros vamos a venir aquí, ¿verdad? Como socios dentro de H, a defender totalmente H. Nosotros desde adentro hemos impulsado y sabemos, y se lo digo con base y fundamento. A mí me ocurrió hace poco en el Progreso y Oro que el mismo lector me puso 200 kilovatios de más. Como yo conozco del tema, yo lo fui a buscar, lo traje nuevamente y le dije, mira, me resolvés esto. Y nosotros ponemos la cara por ustedes, levanten los medios diciendo que H ya no está promediando, que H está haciendo la lectura in situ y correcta, ¿verdad? Entonces nosotros tampoco vamos a venir a defender y desde adentro nosotros impulsamos que sus lectores, que sus trabajadores de H hagan su buen trabajo, pero también nosotros hacemos la exigencia, ¿verdad?, de que esos 8 puntos se toquen en realidad, que se revisen esos contratos con los generadores y que se revisen todo, porque mire, esos 57 mil millones de lempiras que debe la ENE, si bien es cierto, el Banco Monetario Internacional puede prestar ese dinero y se puede pagar esa deuda, pero ¿y si de aquí a esta tabla que nosotros tenemos, el incremento al combustible o el deslizamiento de la moneda ocurre dentro de 3 meses, vamos a estar otra vez enjaranados no, además de nada sirve que nos presten para pagar esto si la situación no se corrige desde su base misma. Dentro de 2 años vamos a estar en las mismas condiciones que estamos hoy, o peor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El asunto no es de pagar esa deuda, porque a la larga, como dije, los beneficiarios son unos muy pocos generadores, se llaman ellos. Y dentro de los generadores, los socios de estas generaciones. Pero si no resolvemos el asunto del alto precio de la generación y por otro lado también algo de la pérdida, que aunque no lo estamos pagando todo como es, la ENE lo absorbe, sencillamente dentro de 2, 3 años vamos a estar en iguales condiciones. Entonces, de hecho, esta no es la primera vez que tenemos situaciones. ¿De cuánto es este incremento? Tipo. Ahorita. 10%. Del 10%. No aguanta la gente. 26 acumulados, recuerde. Sí. Yo le estaba comentando a ellos antes que el 26% de incremento por acumulación en los últimos 6 meses, ni siquiera es un año, son 6 meses. ¿Y yo le estaba comentando cuánto puede costar para alguien que vende una baleada, tomando en cuenta eso. Si la vende a 25 lempiras, hoy tiene que venderla a 30. Porque no es solamente la energía la que sube, esos son todos los colaterales que han estado incrementando sus precios. Por lo tanto, significa un precio muy alto para la economía hondureña. ¿Y sabe quién lo va a resentir más, ingeniero? Recuerde que de octubre del año pasado ha venido de manera gradual, ascendente, cada 2% ha aumentado la tarifa, ¿verdad? En junio nos estamos encontrando ya con los consumidores arriba de 300 kilovatios, que les aparece ya de manera gradual totalmente el 18%, del incremento de la tarifa más este 10%, ¿verdad? Que como bien dice usted, hubo una resta del 2%, pero al final ese lo va a resentir más del primer semestre en adelante. Y que me cuenten algo, ¿qué lógica vamos a poder encontrar cuando vemos que la energía térmica en ese momento es la más barata y estamos con un petróleo que actualmente tiene un precio de $61 el barril? ¿Qué va a pasar cuando en octubre pasado teníamos un precio de petróleo de $76? Son $15 más. ¿Qué nos van a recetar en combustibles y en energía? ¿Qué va a pasar si Dios no lo quiera y realmente le rezamos al Todopoderoso porque no vuelva a suceder lo que pasó hace unos años, que llegamos a tener petróleo a $143 el barril? ¿Qué nos va a pasar como país? Es por eso, ingeniero, que la matriz, el cambio de la matriz debe ir encaminada más en la energía firme, porque ahorita lo explica usted claro. ¿Qué hacemos nosotros con una energía variable, una matriz variable como la solar o la eólica, que en el momento de que pasa una nube, por ejemplo, y le tapa ese sol, ¿quién amortigua eso? El Cajón, Cañaveral, Río Lindo. Y seguimos pagando eso. ¿A qué porcentaje? Al 4 centavos de dólar. Sí. Oiga bien, a 4 centavos de dólar cuando la ENE es la que genera, transmite, distribuye, absorbe las pérdidas totales, los bonos, y todo eso, el alumbrado público. Y encima de eso, nos van a tener así, con una energía de estas variables, solar o eólica, o sea, que la energía sea firme. ¿Por qué? Por lo que usted decía, si el búnker va hacia arriba, bueno, tenemos la matriz también a través de estos carburantes, pero que sea soportada por una energía renovable, pero firme, tal y como es la estatal que tenemos nosotros.
te voy a enviar, el diputado Ronald Pineda me ha enviado una foto y un video de cómo está el cajón. Ya te lo voy a enviar para que lo pongamos y la gente se dé cuenta de la situación. ¿Soluciones? ¿Por qué ríe? Porque yo cuando estábamos en... Mire, no, yo le voy a decir algo. Claro. Vaya, pero No hay que ser justo aquí. Soluciones, porque mire, cuando uno está de este lado es más fácil. Cuando uno está en un puesto, no es fácil. Okay. ¿Qué haría usted? Es que la solución, yo veo que aquí la única solución que yo veo factible es la renegociación por precio justo de la generación de energía, cosa que los generadores no aceptarían nunca y que el Estado de Derecho debe respetar lo que es firmado en un contrato por las partes. ¿Qué significa eso? Que si esa es, a mi parecer, a mi visión, la solución real al problema para poderlo solventar, no en la actualidad en este momento, sino que a lo que es hacia el futuro también, y es imposible, no veo otra forma. Sinceramente, la tarifa es la única solución que le queda para rescatar esta situación. Y eso significa no un aumento de lo que va hasta ahorita del 26% en 6 meses, sino que esto se multiplicaría incluso por 2 o por 3 para poder llegar a una solución real. Y eso significa que la ENE está comprando caro, pero necesita por el pueblo hondureño vender barato. Eso, no entiendo qué tipo de solución diferente se le puede dar. Porque si esto, la solución pasa por buscar préstamos en el exterior, que el Fondo Monetario, que el BESIE, que el BID nos preste para pagar las deudas que estamos tomando con estos contratos y que dentro de 4 años, 3 años vamos a estar buscando más dinero para endeudarnos. Mire, este periodo de gobierno, el anterior y este, tienen los récords de recaudación fiscal. La recaudación de impuestos más alta en la historia de Honduras. También tienen los récords de endeudamiento. Hemos hasta comprado bonos soberanos o vendido bonos soberanos para pagar deuda de la ENE con los generadores. Y seguimos en las mismas. Esos bonos soberanos nos hemos endeudado. Hasta aquí estamos. Y estamos en las mismas. Hoy necesitaríamos vender más. Y eso va a pasar en 3 años. Entonces, ¿cómo voy a resolver una situación si la base, las razones de esta situación que me tienen hoy no las resuelvo? Por lo tanto, solo es una vía buscar cómo bajar precios de generación para poder comprar energía barata y pagar y vender energía barata. 2, subir a la tarifa cuanto sea posible para poder pagar la energía que nos están vendiendo cara y que a la larga son los generadores los más beneficiados por sus precios altos. Hasta los incentivos, no sé para qué. Cuando me dicen generadores, acláreme, porque antes hablaban de los térmicos. Pero ahora la energía térmica es la más barata. Sí, correcto. No, está en lo correcto. Pero recordemos... ¿De cuáles generadores me hablan? Los de las renovables y los térmicos, porque en gran parte son los mismos. Recordemos eso. Sí. La mayor generación renovable la generan los dueños de la generación térmica. Lo que eran los térmicos. Por lo tanto, estamos platicando en los mismos términos con las mismas personas, nada más que en 2 tipos de energía que ellos venden. O sea, ellos pegan duro siempre. A la larga, podemos entender que sea como sea, lo que está sucediendo es que ellos nos vendan renovable o nos vendan térmica, ellos ganan súper bien, porque ambos contratos son leoninos. Todos tienen muy buenos beneficios para los generadores, pero no para el pueblo hondureño. Entonces, si no es por precio de generación, tendrá que ser por tarifa. Y si no es por tarifa, tendrá que ser por impuesto. Porque para pagar esas energías altas, tendríamos que seguir endeudando nuestro país. Y recordemos que en este momento,
por el asunto de deuda pública, el presupuesto nacional de la República tiene más de 41.000 millones de lempiras al año solamente para pagar deuda pública que no nos saca de donde estamos. Casi el 50% absorbe Sí, el presupuesto. licenciado, sí, nosotros coincidimos con el ingeniero. En primer lugar, ingeniero, cuando Miguel se reunió con el ministro Tábora, se reunió como representación del STN. Okay. En ese sentido, nosotros pusimos también, nosotros somos trabajadores, amamos la empresa, trabajamos, comemos de ahí, y por lo tanto, lo menos que queremos es que fracase el ENE como empresa estatal. La otra es que las soluciones, como dice el licenciado Raúl, nosotros pensamos que una de las soluciones, porque aquí hay, no es un solo punto de solución, sino que es una variedad de ingredientes o de componentes para buscarle una solución definitiva al ENE. Y concuerdo con ustedes en renegociar los contratos de los generadores en el sentido en todos los aspectos, que se liberalice el mercado en el despacho, que se le dé al ENE también la oportunidad de competir en iguales condiciones con los generadores. No podría nunca, porque Entonces, tiene una carga muy pesada que los generadores no tienen. Entonces no tendría chance. O sea, si liberalizáramos el mercado, lo que sucedería es que los generadores venderían sus excedentes a superprecios, que los beneficiados secundarios serían los altos consumidores porque comprarían esa energía. Pero los residenciales, que somos la mayor parte de consumidores, estaríamos pagando el precio que la ENE tiene que pagarle a estos generadores, que ya es una energía alta. Pero siempre, ahí está el problema. Pero siempre el ENE le va a pagar a los generadores el contrato que tiene con ellos. Claro, pero en este momento los altos consumidores le tienen que pagar a la ENE esa energía alta. ¿Entiende? Y nosotros, licenciado, prosiguiendo con las soluciones, también en esa reunión que nuestro compañero presidente del STN sostuvo con el ministro Tábora, porque para nosotros es grosero este incremento a lo que es el pliego tarifario. Nosotros como sindicato hemos propuesto que haya un bloque de energía a los extractos más bajos, a los sociales, en tal sentido que no sean tan afectados con esta alza al precio a la tarifa, sino que también pueda verse algún sector que vive en las periféricas, con los bordos del río, por ejemplo, que haya un bloque que se beneficie a esa población, porque no es lo mismo venderle a gente que vive en colonias de alta plusvalía, hasta con piscinas climatizadas, que a una persona que solo tiene lo básico. Nosotros hemos propuesto en la mesa del diálogo de variedades de soluciones que se tomen en cuenta, es otro asunto. Nosotros estamos también pidiendo que H cumpla con la reducción de las pérdidas, porque también pasa por ahí. Claro. O sea, como le digo, pasa por un sinnúmero de ingredientes que también solicitamos que H tiene que cumplir el contrato. Correctamente, que H debe de medir ahora más que nunca, o sea, lecturas reales a los clientes, porque imagínense que si le promedia a un cliente... No, pero mire, yo le voy a ir algo. Eso de que se van a inventar un cobro no se puede tampoco. No, pero por eso estamos nosotros como sindicato. EH tiene que cumplir el contrato. Sí, correctamente. Pero los políticos hay que irles diciendo que EH no se deben engañar de los políticos. Mire, EH no aumenta la luz. No. La aumenta el ENE. EH es como... La CRE. Es lo mismo, el gobierno. El gobierno, ok. ¿Ah? Okay. Lo agarra cualquier partido como... lo politizan. O sea, dice un partido, hagamos algo aquí. Ustedes son socios de H, hombre, defiéndanlas también, hombre. Sí, pero también debemos ser realistas, licenciado, en el sentido de que H debe de cumplir con todas sus obligaciones, claro, las que están pactadas en el contrato, correcto. Pero o sea, que lo dejen trabajar pero también. Pero que lo dejen trabajar
O sea, que se iba a recuperar, No, pero se iba a recuperar la mora, que lo dejen trabajar. Mire, tienen que recuperar la mora, pues están diciendo que EH subió la luz. Mentira. Mire, el problema también del ENE es, por ejemplo, con esos subsidios, esos decretos de subsidios que han venido de la amnistía, que se han borrado no sé cuántos millones de lempiras, en el sentido de que hay clientes que han hurtado energía y que el gobierno puso ese decreto de borrón y cuenta nueva. Ahí la ENE perdió. ¿Y quién absorbió esa pérdida? La ENE. Entonces a EH no la han dejado trabajar bajo sus instrumentos legales para la recuperación de las pérdidas. No, y que hay muchas cosas que no salen a la luz pública también ahí, Ángel y compañeros panelistas, que es el tema, por ejemplo, como punto 1 les voy a poner, EH absorbe las ZDG, las zonas de difícil gestión, por ejemplo, bordos de los ríos, las tierras que están en litigio. Entonces, todo eso, ellos lo que hacen es que ponen una macromedición en un transformador, pero todo eso lo absorbe EH, pero no se lo paga el gobierno. Como uno de los puntos que le puedo decir yo, de tanta la problemática interna que ha habido dentro de EH, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, como dice el licenciado Valladares, EH no es quien incrementa el pliego tarifario, pero que la dejen trabajar. Pero es que le han vendido a la gente que subió la luz, es culpa de EH. Claro. Se cayó un poste. Se cayó un poste, es culpa de EH. Ayer en todas las portadas, eso fue lo primero que apareció. Se fue la luz, culpa de EH. Que la dejen trabajar para que recupere, como vuelvo y repito, ese 30% de la problemática energética, que el 70% está más enfocado en la generación. Y la otra de las partes, como soluciones que preguntaba Liz Valladares, es en el tema de que nos dejen vender la energía nacional, pero en igualdad de condiciones, como dice el ingeniero. Pero si nos van a dejar vender la energía nacional y nosotros vamos a cubrir los 1.300 millones de consumidores y los generadores privados van a agarrar el 80% de los consumidores, que es el 20% de la clientela, de los clientes, que son los altos consumidores, entonces lo que va a quedar de la ENE es un bagazo. Y discúlpenme si lo voy a decir aquí, pero prácticamente es lo que ha quedado de Hondutel. Eso es lo que va a quedar. Ahí vamos a quedar nosotros como ENE. No, nosotros como organización no le apostamos a eso. Le apostamos a un libre mercado, pero en igualdad de condiciones. Que si le vamos a vender a al alto consumidor, le vamos a vender también al de bajo consumo. Pero ¿cómo hacemos en ese caso? ¿Cómo podemos estar en iguales condiciones con las generadoras, ENE contra políticamente se puede, ingeniero. ¿Cómo? Políticamente, sí. El valor, es que mire, es que el valor políticamente es una cosa, y eso es lo que juegan en este momento todos los funcionarios públicos que se han metido a defender el asunto de la ENE porque están defendiendo el gobierno. Pero la verdad es que la parte legal nos tiene amarrados. Cuando yo decía que los contratos no se pueden rescindir a menos que ambas partes estén de acuerdo, o renegociar a menos que ambas partes estén de acuerdo, yo me pongo en los zapatos de los generadores. Sí. Si yo estoy ganando bien y tengo un papel firmado que me garantiza mi ganancia y el bienestar familiar por siglos, ¿por qué yo voy a ¿qué les tengo que dar chance a que me le bajen? Si este es mi derecho, ellos lo firmaron. Ajá. El problema es que 128 diputados firmaron prácticamente al aprobar esos contratos por 9 millones de hondureños. Pero no son esos 128 diputados los que van a pagar las consecuencias de eso, sino que son los 9 millones. Ingeniero, pero es que aquí tenemos que orientarnos primero en el rescate de la ENE y segundo en ponerle la camisa del pueblo. Claro. Ya no podemos seguir nosotros solo viendo de que quien está, lo que usted dice es cierto. O sea, si yo ya tengo el contrato firmado, ¿qué me interesa? Lógicamente nosotros no vamos a pedir que rescinda un contrato por la seguridad jurídica del Estado. Eso lo va a cubrir cualquiera. Pero por lo menos que estas personas que se han beneficiado por más de 30 años de esta noble empresa y de este pueblo que es el que está sufriendo, que se ponga la camisa del pueblo hondureño en realidad. Y que haya rebaja, que haya recontratación en este sentido. Bueno, allí es donde necesitamos líderes reales. No, pero seamos justos. ¿Cómo? Vayan, les voy a preguntar a los tres. ¿Cómo hacemos para que no siga subiendo la luz? Porque la gente no va a aguantar. Pónganse los zapatos de Juan Orlando Hernández, que es el presidente del país. ¿Qué estará pensando Juan Orlando?
¿cómo hago? Pues? Todo presidente no quiere que golpear al pueblo. Fíjese, ¿por qué se ríe? Si usted fuera presidente, quisiera aumentar la luz. Yo creo que uno de los problemas más graves es que un presidente siga jugando a política. Porque la política es lo que busca para continuar donde está él y los suyos. Pero cuando buscan bienestar social es diferente. Aclaro, no estoy defendiendo a Juan Orlando. Estoy pensando si estuviera yo sentado en el lugar de él. Ningún presidente quiere aumentar la luz. Yo estuve cercano a Mel Zelaya. No quiere, pero... Por eso le digo, por eso, ¿qué va a hacer? Por eso plantea usted, ¿qué haría usted? Si usted es el presidente de Honduras, ¿cómo hace para no aumentar la luz? Yo haría dos cosas. O me pongo los pantalones y agarro a los generadores, los siento a todos y les digo, mire, o sea, nos ponemos a revisar esto en beneficio de todo un país, porque si esto sigue así puede llegar hasta una problemática social que nos puede generar problemas a todo el país y a ustedes y a nosotros como gobierno y a ustedes como generadores, o sencillamente renuncio porque no puedo hacerlo. Así de fácil. Es que no está sentado ahí. No, es que si no puedo hacer algo, ¿qué haría usted? ¿Qué le diría a usted a los térmicos? Es que los térmicos y los de las hídricas son lo mismo. Son los mismos. Se fueron a recursos naturales y agarraron todo. Miren, estamos generando la frialdad del pago de los contratos. Ustedes han ganado tanto y van a seguir ganando. Hay muchos, esta energía está muy cara, tienen muchos incentivos. ¿Le expropiaría usted? No. Ajá, entonces, no. ¿Cómo va a ser? No, por eso dije, necesitamos un líder. Delicado. ¿Qué es un líder? ¿Qué significa ser líder? Dígame, ¿qué significa ser líder? Tener una mente lo suficientemente creativa para convencer a beneficio de un grupo. ¿Cierto? En este caso, los líderes que se dicen que han sido presidentes, ¿han tenido ese liderazgo realmente? Yo creo que no, porque no son líderes realmente. Son gente que han llegado a esos puestos por situaciones X, pero arquitecto, no hay cómo. Pero es que hay un refrán. Lo siento, es que no se puede. Hay un refrán que dice, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Ah, correcto. Entonces, si yo no puedo con ella, ¿qué hago? Me hago a un lado. Y lo digo así tajantemente, es que recordemos que no solamente el asunto de energía nos tiene a Honduras como estamos. Los combustibles nos van a ahorcar. Y siempre que hablamos sobre asuntos de que hay que recortar gasto, es que no, porque vamos a dañar los proyectos sociales. Y esa es la mentira de siempre, porque el gasto público está lleno de derroches. Y si no lo creen, la gente del FOSDE se los puede demostrar. Lo hemos estudiado con ellos, toda la situación en que se maneja el presupuesto de la República, y nos damos cuenta del derroche que tenemos como tal. Y la situación de pobreza, la situación de altos costos de energía, la situación de altos costos de combustible, la situación de inseguridad jurídica, porque sí la hay. Inseguridad. Yo tengo, la inseguridad jurídica, la inseguridad social. O sea, no, somos un país que nos vamos a llenar de policías y de militares y no tenemos ni qué comer. Entonces, si yo no puedo con algo, yo me retiro. Señores, me disculpo, pero no puedo con esto, que venga otro que pueda, que sea líder. Eso haría yo, creo. Ángel y Walter ahora son socios de EH. Y de hecho es el único sindicato que sobrevive. Sí, cierto. De ahí todos los demás sindicatos están. El del PAN y se acabó el del SANA. El del SANA, el de Hondutel, el de Hondutel, el de la universidad. Solo ellos sobreviven. Sí. ¿Qué se debe hacer? Porque ustedes ahora, como son socios de EH, cuando digo son socios porque tienen una parte, ¿qué se debe hacer? Sí, nosotros coincidimos gran parte con el ingeniero Juan Carlos en el sentido de que se deben de renegociar los contratos de generación y la ENE cobrar los costos reales de cómo lo compra a cómo se lo vende el cliente. Y también debe ser
que se le permita a la ENE vender su producción estatal, lo que produce el cajón, lo que produce cañaveral, a precios competitivos como los generadores, a un precio monómico. También pasa por la renegociación de estos contratos, porque no podemos seguir nosotros. Por ejemplo, en El Salvador el solar vale 11 centavos de dólar y aquí alcanza hasta los 18 centavos. Entonces, ¿cómo es de un país a otro, hermanos, que se elevan los costos? Como dice nuestro compañero presidente, tenemos el sol más caro del mundo, de Centroamérica. Tenemos el aire más caro. Entonces, son situaciones que debemos de valorar, licenciado, y esto debe ser una política que debe de abarcar también a los generadores, al gobierno y a los ejecutivos del ENE, porque nosotros damos las sugerencias, pero son ellos quienes toman las decisiones. Y también el otro caso es que Energía Honduras cumpla con lo pactado en su contrato, que es la reducción de las pérdidas. Esas son las variables que tenemos nosotros para la recuperación del ENE y que buscar precios estables, precios no variables, así como dice el ingeniero. Por ejemplo, vemos que el alza en el crudo va en aumento en el mercado internacional y que a los 3 meses, según la Ley General de la Industria Eléctrica, va a ser nuevamente sujeto a la revisión el pliego tarifario. Entonces, son situaciones que a nosotros nos pone preocupados realmente. Y por eso nosotros como sindicato hemos propuesto ese bloque para que no haya esa disparidad en la sociedad y que se beneficie a aquellas personas que menos posibilidades tienen de pagar la luz, que solo tienen lo básico. Entonces, por eso nosotros hemos propuesto en la mesa del diálogo esas propuestas y que nos coincidimos con el ingeniero Juan Carlos. Walter. Como socios de EH, tal y como usted lo dice, licenciado, pues no queda más que Walter, ¿sabe qué? Explíquenle a la gente cómo es que ustedes son socios de EH. Bueno, ¿Por qué? nosotros llegamos a ser socios de EH y tal y como usted lo decía, y todavía existimos como organización sindical a través de un decreto que nos ayudó y nos impulsó el presidente Porfirio Lobo en ese momento, ¿verdad? Dentro de esa ley, de ese decreto, que nos da la participación primera a nosotros como empleados de la ANE para poder participar dentro de esa sociedad, cosa que no ha sido fácil, ha sido difícil. Aquí la banca nacional al principio pues, nos dijo que nos iba a apoyar como trabajadores. Ya cuando estábamos metidos en el barco y ya casi a las puertas de que iniciara el consorcio EH, nos dijeron pues, que no éramos sujetos de crédito, ¿verdad? Y es por eso que buscamos a través de los mismos colombianos para que ellos nos brindaran un crédito y así participar en las 3.600 acciones que tenemos dentro de EH, los cuales es un porcentaje de un 8%. Actualmente, y con la separación de los socios hondureños, EH maneja el 92% dentro de esa sociedad y el 8% de nosotros que complementa el 100% dentro de esta sociedad. Entonces, y es por eso que también nosotros consideramos que existimos todavía como organización sindical, porque primero se nos criticó por qué nos habíamos subido a este barco, por qué participábamos en esto, porque hoy, tanto interno de la ANE como externo, hoy somos la piedra en el zapato de muchos ahí, ¿verdad? Y hoy sí nos están pidiendo que empecemos a repartir las utilidades cuando al principio era sujeto de crítica más bien en este sentido. Entonces nosotros, ahora que estamos adentro de la sociedad, lógicamente, lo que usted ya explicaba al principio, no es EH quien incrementa el pliego tarifario, pero sí nosotros tratamos de impulsar desde adentro, una, que se instalen medidores en todo el país. Dos, la EH es la encargada de la operatividad de todo lo que es las redes de distribución del país. Se han hecho extensiones, se han cambiado cualquier cantidad de transformadores al nivel nacional en cuanto a las redes secundarias, cambios de postes, cruceros, todo lo que implementa la operatividad de EH. El otro punto que le corresponde a EH es la recuperación de la mora, la facturación
¿verdad?, el corte y reconexión. Entonces, nosotros consideramos que ha habido o que se ha tratado de infundir a la población un temor de que si le instala un medidor EH, que mira que ese medidor ya viene arreglado, que ese medidor viene aquí. No, al contrario, ahora se instalan unos medidores marca AMI o los SMART que son controlados remotamente. ¿Qué implica esto? De que si usted no ha pagado su energía, no va a tener que llegar como en aquel entonces M, que llegaba con la tenaza a cortarle y después no volvía. El cliente tenía que buscar también a alguien que le reconectara a pagar aparte de la reconexión que ya le cargaban en su factura. Hoy con estos medidores inteligentes, con estos medidores AMI, se controlan remotamente. Lo otro que nosotros impulsamos desde adentro es lo que ya decía al principio yo, la macromedición en cuanto al alto consumidor, que es donde consideramos nosotros que tenemos la mayor pérdida. Ahorita EH ha estado girando comunicados de que si encuentran a un cliente hurtando energía, ya lo establece el artículo 223 del Código Penal, que el hurto de energía va a ser penado. Entonces ahora sí le tiran la pedrada a EH, porque el EH lo que está haciendo ahora, licenciado, ingeniero, es que lo encuentra con un hurto de energía, máxime si es reincidente, ¿verdad? Si es por primera vez, le aplica el consumo real más una multa del 50% cuando es por primera vez. Si es reincidente, él va haciendo gradualmente los porcentajes que correspondan. Entonces, ahora sí, EH es el culpable porque si lo encuentran hurtando energía, lo lleva al Ministerio Público también, para que ejerza la acción penal que corresponda, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que EH, si lo dejan trabajar bien, si el país o políticamente y todo lo dejan trabajar como tiene que ser, se va a recuperar el 30%, que conste, el 30% de la problemática energética. El otro 70%, ya lo hablábamos al principio, que le corresponde a la generación de la energía. Ok, gracias a Walter. ¿Sus conclusiones, Ángel? Sí, bueno, nosotros nos tiene muy preocupado el tema de la empresa, de la estatal, en tal sentido de que nosotros consideramos que es urgente reunirse todos los sectores para la recuperación del ENE, los generadores, todos los proveedores en el sentido que permitan a la ENE ingresar al mercado su generación, como la del Cajón, Cañaveral, Río Lindo, a precios de mercado, bajar esos costos de los generadores y que no sea el despacho porque ya está contemplado en los contratos que debe ser la primera que debe entrar como por no ser una energía estática, como es la solar y la eólica. Entonces, en esos aspectos nosotros, licenciados, estamos claros y vemos un panorama diferente a lo que está atravesando la empresa. Gracias. Muchas gracias. ¿Conclusiones, arquitecto? Bueno, debemos de estar claros en algo. Este asunto de la energía es un negocio redondo. Si entendemos que el crecimiento económico de Honduras está en su gran mayoría o casi en su totalidad concentrado en tres actividades económicas. Uno, telefonía, que no es Hondutel. Es privado. Energía, que no es la ENE. Y financiero, que no es Banadesa. Por lo tanto, si yo tengo una deuda enorme, los que tienen la generación de energía tienen un gran negocio. Pero también quienes le tienen que prestar al gobierno también tienen un gran negocio, que son las instituciones financieras, los bancos. Por lo tanto, aquí hay un negocio redondo que no lo quieren dejar ir. Si no resolvemos esta problemática de la energía desde sus raíces, no estamos haciendo absolutamente nada. Y siempre le caerá al pobre pueblo para que pague estas condicionantes que estamos viendo el día de hoy. La ENE no la van a cerrar porque es la que mantiene la pantalla de los grandes beneficiados, llámese generadores, llámese
llámese Banca Nacional y otros. Incluso nos damos cuenta en el asunto de muchos socios de estas compañías no les conviene que suceda. Miren el boicot que se ha estado haciendo con Hondutel. Es precisamente porque Hondutel es el que se tiene que mantener, pero otros son los beneficiados. En la ENE está pasando lo mismo. No la vamos a cerrar porque la ENE es la que va a pegar con todo y al mismo tiempo la EH, porque son los que tienen que recibir todos los problemas y los que estamos ganando bien, calladitos no estamos. Entonces, como lo dije antes, las raíces son unas, las dijimos, y si no buscamos resolver esas raíces, no esperemos que vamos a tener un plan de rescate ni una verdadera solución al problema de la energía eléctrica, y todos los hondureños estaremos pagando siempre, y peor en otros tiempos futuros, una energía cara que nos resta niveles de competitividad a la empresa. ¿Cuál es el futuro? Si esto sigue como está, sin resolverlo desde sus raíces, sencillamente vamos a llegar, y yo creo que podría llegar el pueblo a tener algún tipo de reacción social bastante fuerte, porque el hambre tiene su límite. Y a la larga, los grandes, los ricos en nuestro país tienen cómo pagarlo. De hecho, son empresarios y tienen cómo resarcirse esos altos costos. Pero los pobres, no. Difícil. Recordemos, los salarios. Ahora hasta se negocia el salario mínimo por varios años para tener amarrados a los trabajadores, y no entienden esa parte. Pero las tarifas de la ENE, díganme cuánto subió el salario mínimo ahorita en enero, 4%, 4.7%. La subida de la energía son 26% en 6 meses. ¿Qué significa eso? Que el pueblo se siga muriendo de hambre y que sigan pagando lo que otros sí se benefician. Eso es una bomba de tiempo en el futuro cercano o futuro medio. Pero a la larga, entendamos, queremos rescatar una empresa, pero primero rescatamos un país. Tenemos que ser competitivos. La verdad que como hondureños queremos que tomen las mejores decisiones, ¿verdad? Claro. Y que busquemos cómo salir adelante, porque una convulsión social no nos conviene a ninguno de los hondureños. Queremos tener el país que hemos tenido, un país en paz. Tranquilo. O sea, una convulsión no nos conviene, ni la queremos. Pero muchas veces las presiones que se dan a un pueblo pueden llevar a esto. Y recordemos lo que estamos viendo en otras partes. Todo el manejo o el mal manejo de la situación pública lleva a los ciudadanos a que busquen soluciones. Y no siempre son las más adecuadas, sino que son las de desesperación que puedan tener. Por lo tanto, debemos de entender eso. Estamos en el poder a beneficio de un pueblo, no de unos cuantos. Y eso tenemos que verlo. La coalición patriótica entiende que aquí toda persona que invierte quiere una ganancia, pero siempre hemos velado por precios justos en todo. Justo significa la justicia, justicia en beneficio de todos, no de unos pocos. Arquitecto, gracias. Don Raúl, Gracias a mucho ambos. gusto. Gracias. A ustedes, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con nosotros en Canal 8. Buenos días.